Hoy en el Rincón de Atir vamos a hacer una caja para 4 cupcakes. Vamos a empezar por la base de la caja. Cortamos una pieza de cartón de 49 centímetros por 30,5 centímetros. Sobre esta pieza vamos a medir 10,5 centímetros desde el borde hacia adentro y lo hacemos en ambos lados. Para saber que lo hemos hecho bien, el espacio que nos ha quedado entre marca y marca nos tiene que medir 28 centímetros. Volvemos a las marcas que habíamos hecho y vamos a trazar una línea hacia abajo que va a medir 10,5 centímetros y a continuación vamos a cerrarla formando un rectángulo. Dejo un esquema por si te es más fácil seguirlo por aquí. Ya tenemos un rectángulo y vamos a crear otro aumentando cada lado 9,5 centímetros, de esta forma. Formamos un tercer rectángulo que va a medir 10,5 centímetros de alto. Simplemente es alargar la línea hasta el final. Ahora vamos a crear unas pestañas en los laterales del primer rectángulo que va a medir 4,5 por 10,5 centímetros. También vamos a crear unas pestañas en el rectángulo del centro. Simplemente es alargar la línea hasta el extremo final, de esta forma. Y a continuación vamos a crear también unas pestañas en el tercer rectángulo. Simplemente tomamos de referencia las del rectángulo número 1. Y esta es la figura que nos tiene que quedar en nuestra pieza de cartón o de cartulina. Le he puesto número a todos los huequitos para no perdernos en la explicación. Si te fijas, sobran unos rectángulos a los laterales que estoy marcando aquí en rojo y estos huequitos los vamos a recortar. El siguiente paso será doblar las líneas que tenemos marcadas. Para ello yo me voy a ayudar de una tijera y de una regla. Empiezo por las líneas verticales y simplemente es pasar la tijera presionando un poco sin romper el cartón. Y vamos repitiendo esta operación por todas las líneas. A continuación vamos a separar las pestañas. Hacemos un corte de esta forma. Para facilitar la unión de las pestañas y que no rocen al montarlas, vamos a recortar las pestañas muy ligeramente de esta forma. Y hacemos esto con todas.
Cuando ya lo tengamos, podemos montar la caja para ver cómo nos ha quedado. Yo lo sujeto con pinzas porque primero lo voy a decorar. Para hacer la tapa necesitamos una pieza de 20 centímetros por 33,5 centímetros. El procedimiento es parecido al anterior. Primero vamos a marcar 2,5 centímetros desde el borde y luego vamos a trazar una línea de 5 centímetros de largo, de esta forma. Y lo cerramos formando esta especie de rectángulo o barrita. Alargamos el rectángulo trazando una línea de 10 centímetros y también lo cerramos. Terminamos esta barra alargando la línea vertical hasta el final. El siguiente paso es alargar las líneas horizontales dejando 4,5 centímetros desde el otro margen. Explicándolo de otro modo, lo que tenemos que hacer es formar la misma barrita que hemos hecho al principio en el otro lado y en medio vamos a formar unos rectángulos. Aquí compruebo que he dejado esos 4,5 centímetros y hago una raya vertical de esta forma. Alargo las líneas que se cruzan y lo dejo de la misma forma que el otro lado. Ahora mido 3 centímetros desde la línea del rectángulo que está más arriba hacia afuera, hacia el borde de la pieza. Y trazo una raya de esta forma. Y hago lo mismo con el rectángulo que está en la parte de abajo. Fíjate que estoy midiendo desde la línea interior hacia afuera, hacia el borde. Esto es muy importante. Estos huecos que nos han quedado por fuera los vamos a recortar. Y ahora vamos a doblar de la misma forma que hicimos con la base. También vamos a separar las pestañas. Hay que cortar entre las líneas 9 y 3, 6 y 9, 1 y 7 y 4 y 7. Es muy importante hacerlo de esta forma. También le vamos a hacer un pequeño corte para que no rocen entre ellas. La voy a montar para comprobar que ha quedado bien. La podemos dejar así o también opcionalmente le podemos hacer una pequeña ventanita a nuestra caja. Tomamos de referencia el rectángulo interior y medimos 1,5 centímetros desde sus líneas hacia adentro. De esta forma vamos a crear un rectángulo en el interior que luego cortaremos. Una vez hecho esto, lo voy a decorar con papel decorativo, aunque también podría quedarse del color del cartón o de una cartulina si es lo que hemos utilizado. El siguiente paso es pegar en la ventana que hemos hecho un trozo de acetato o un plástico similar y lo voy a hacer con silicona caliente. Aplico el pegamento y lo voy poniendo de esta forma. Esto lo tenemos que hacer por la parte interna de la tapa, es decir, lo que va a quedar hacia adentro.
Ya podemos montar la tapa y vamos uniendo todas sus pestañas con silicona caliente. Hacemos lo mismo con la base de la caja. Solo nos queda hacer el soporte para los cupcakes. Para ello necesitamos un rectángulo de 27 centímetros por 8 centímetros y medio. Sobre esta pieza vamos a hacer unas pestañas de 2 centímetros de alto, de esta forma. A continuación formamos unos pequeños cuadraditos en los laterales, justo en las esquinas de las pestañas. Simplemente hay que alargar las líneas hasta que se cruzan y recortamos toda esta pieza. Para hacer los huecos, yo tomo de referencia esta cápsula, que es la que más utilizo. Es de tamaño mediano y esto va a condicionar el número de cupcakes que van a caber en tu cajita. Me ayudo de la cápsula para marcar la distribución de los huecos y luego los corto. Para formar el soporte, hago unos pequeños cortes entre las pestañas. Fíjate que solo lo hago por la parte más larga del soporte. Y ahora vamos a doblar el resto de líneas. Y ya lo podemos montar. Para darle mayor resistencia, podemos pegar las pestañas, pero antes, si así lo queremos, también podemos decorarlo. Y ya está listo para introducirlo en nuestra caja. Solo falta poner nuestros cupcakes. Aunque en esta ocasión yo he puesto magdalenas. Si te ha gustado este vídeo, me encantaría que le dieras a me gusta y lo compartieras. También te puedes suscribir al canal para no perderte nada y puedes seguirme en Facebook y en mi blog El Rincón de Atir.